Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo y a nombre de la familia de Woman Adventures, sean nuevamente bienvenidos. Antes de iniciar con este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más de nuestro contenido. Hoy les hablaré acerca de Manco Inca, de la sumisión a la rebelión. Vilcabamba deriva de la conjunción de las palabras quechua Huilcapampa, que traducida significaría Pampa Sagrada o Pampa del Sol. Estos territorios localizados en lo que podríamos denominar Andes amazónicos hacia el Antisuyo fueron los principales lugares de la resistencia inca tras la caída del Tahuantinsuyo tal cual se la conocía. Vilcabamba es famosa por ser el último bastión de resistencia inca, el último territorio del Tahuantinsuyo que ofreció férrea resistencia a los españoles durante casi 40 años entre 1536 y 1572. A la dinastía de incas que se replegaron a la provincia de Vilcabamba se les conoce como Incas de Vilcabamba, Manco Inca, Sayri Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru. En esta serie de videos veremos un poco de la historia de los incas que conformaron la verdadera resistencia inca. Comencemos. Manco Inca, llamado también muchas veces Manco Cápac II en las crónicas, según Garcilaso de la Vega, fue hijo de Huayna Cápac y Mamaruntu. Juan de Betanzos menciona que fue hijo de Huayna Cápac con una señora de Anta, una localidad a 25 kilómetros de la ciudad del Cusco. Según el historiador Juan José Vega, basándose en testimonios de la época, Manco Inca sí fue hijo de Mamaruntu, cuyo verdadero nombre fue Xuwi Chimpu, mujer que pertenecía al linaje de los Anta del Cusco. Manco Inca habría nacido en uno de los aposentos inca ubicados cerca de los templos y palacios de Tiahuanaco hacia el año de 1515, en plena campaña de Huayna Cápac por consolidar los dominios inca en el Collasuyo. Huayna Cápac luego continuaría su marcha a consolidar los territorios en Chile, integrados o sometidos por su padre Tupac Yupanqui. Luego retornaría al Cusco y posteriormente marcharía al norte. Manco Inca crecería en el Cusco, seguramente bajo la tutoría de sus familiares de ascendencia materna. Habría recibido su educación en el Yachayhuasi de la mano de los Amautas y los Yachachic. Llamarlo como al mítico fundador del Cusco es algo rarísimo. Ninguno de sus hermanos compartiría dicho honor. Probablemente también realizó las ceremonias del Huarachicuy en el Cusco. Concluida la guerra entre Huáscar y Atahualpa, se produjo la Gran Matanza bajo órdenes de Atahualpa y la dirección del general Cusi Yupanqui. Primero de la panaca real descendiente de Tupac Yupanqui y segundo de todos los familiares, amigos, allegados, sirvientes y simpatizantes del derrotado Huáscar. Algunos nobles lograron huir de la matanza, entre ellos Manco Inca, quien huyó vestido de poblador común hacia el Antisuyo vía Guayabamba. Antes de continuar el relato de Manco Inca, pongámonos en contexto de lo que ocurrió. Tras la condena a muerte al garrote de Atahualpa en 1533, los españoles no contaban con la ventaja de la superioridad numérica en comparación a la gran densidad demográfica de las etnias que componían el Tahuantinsuyo. Al momento del cautiverio de Atahualpa, muchas etnias buscaron aliarse con los españoles, proporcionándoles recursos y combatientes. Entre estas alianzas destacarán la de los españoles con los cañaris, los chachapoyas y los huancas. Incluso antes de la captura de Atahualpa, Pizarro ya contaba con muchos aliados descontentos con el régimen inca. Tras la muerte de Atahualpa, Pizarro necesitaba un inca sustituto, un inca amigo, pues sería más fácil manejar la situación tras la muerte del soberano de esa manera. Además, necesitaba recorrer el largo camino hacia el Cusco con ciertos garantes de seguridad. Es por ello que nombró a Tupac Hualpa, conocido popularmente como Toparpa, uno de los tantos hijos de Huayna Cápac y hermano de Atahualpa. Este había venido a verle cuando Atahualpa se encontraba cautivo y fingió estar enfermo mientras el inca permanecía vivo para que no ordenasen su asesinato. Luego de alzarlo como inca, los españoles partieron desde Cajamarca hacia el Cusco el 11 de agosto de 1533 en compañía del general Chalcochimac, aliados dominicos, aliados del Tahuantinsuyo, esclavos africanos y yanaconas. Muchos españoles, con la esperanza de doblar las riquezas ya obtenidas durante el rescate de Atahualpa,
y los más recientes llegados con Diego de Almagro tenían la expectativa de compartir a partes iguales las riquezas que hallasen en la capital incaica. Tras cruzar cordilleras, pasos de montaña y seguir la ruta del Capacñán, cruzando puentes inca, llegarían a Jauja. Mientras Pizarro y sus hombres permanecían en Jauja, adelantados de caballerías españolas, serían atacadas por divisiones de rebeldes en las montañas de Vilcashuamán, probablemente bajo las órdenes de Quisquis en coordinación con Chalcochímac. Quisquis, otro de los generales de Atahualpa, había permanecido en el Cusco controlando la ciudad tras la captura y muerte del Inca. Chalcochímac sería encadenado, bajo las sospechas de proveer información para coordinar los ataques. La crónica de Pedro Pizarro narra que Túpac Hualpa, el Inca títere, sería envenenado por Chalcochímac cuando ambos bebían chicha. Para Juan de Betanzos, moriría víctima de una enfermedad. De todas maneras, la muerte de Túpac Hualpa acontecería en Jauja probablemente en octubre de 1533. Tras dejar Jauja, españoles y huancas cerrarían definitivamente una temible alianza contra los incas del Cusco. Por otra parte, según Pedro Sancho de la Hoz, el nuevo secretario de Pizarro, en reemplazo de Francisco de Jerez, que se había vuelto a España, Pizarro persuadiría a Chalcochímac con hacer a Atitoc, el hijo de Atahualpa, el nuevo Inca. El muchacho aún era un niño, y mientras cumpliese la edad, Pizarro dijo que el general se encargaría de su tutoría como regente. Todo esto a cambio de que persuadiese a aquellos que los atacaban a que viniesen en paz y deponiendo las armas. La crónica menciona que Chalcochímac recibió muy bien el ofrecimiento. Dijo que enviaría a emisarios a Quito para atraer al niño a Cusco. Pero este acuerdo nunca llegaría a buen puerto, probablemente porque ambos lados mentían. Lejos de llegar a Cusco en paz, los españoles tendrían muchos contratiempos. En Vilcaconga, por ejemplo, debido al ataque de las facciones de Quisquis, morirían algunos españoles, entre ellos, incluso unos que habían recibido su parte del botín en el rescate de Atahualpa. Más adelante, un joven de aproximadamente unos 15 o 16 años se presentaría ante los españoles. Se trataba de Manco Inca, quien se presentó en Jaquijaguana según narran las crónicas. El muchacho había quedado como cabeza por sobre los príncipes incas supervivientes tras las matanzas pasadas y tras la muerte de Túpac Hualpa. Manco Inca estaba siendo respaldado por las élites cusqueñas y acompañado a Jaquijaguana de nobles orejones. El joven demandó ante los españoles, que creía que eran supuestos emisarios de pacificación, la muerte de Chalcochímac. Pizarro, que ahora contaba con Manco como nuevo Inca amigo y ya no necesitaba al general, lo sentenció a morir quemado debido a las sospechas de que él coordinaba los ataques que los naturales les propinaban. Esto además apoyado por el testimonio de Manco Inca, quien adicionalmente denunció las atrocidades cometidas por los generales de Atahualpa en el Cusco, entre ellas la muerte de su madre en manos de los generales. Chalcochímac no aceptará convertirse al cristianismo y morirá encomendándose a Pachacamac, Guanacaure y a sus principales huacas mientras era quemado. Tras estos acontecimientos, los españoles se enterarían que Quisquis y sus tropas planeaban incendiar el Cusco tal y como también lo habían intentado en Jauja. Pizarro enviaría que se adelanten 40 caballos para impedir tal acción, pero serían repelidos por las fuerzas del general. Luego, tras reunirse nuevamente con las huestes de Pizarro, librarían una reñida batalla nocturna en Anta, junto a Paucarpata, muy cerca del Cusco. Los españoles, que contaban con sus caballos, como una suerte de tanques de guerra de esos tiempos, disponían de tecnología militar superior a la de los locales, además de que contaban con el apoyo de miles de aliados del Tahuantinsuyo, desbaratando a las tropas de Quisquis e ingresando al Cusco junto a Manco Inca la mañana del 15 de noviembre de 1533. El ejército de Quisquis huiría de la ciudad no sin antes llevarse muchos tesoros y a las jóvenes ayllus que habían quedado. Pedro Sancho de la Hoz, cronista presencial de los hechos, menciona que los españoles se alojaron en los edificios alrededor del Huacaypata. Al día siguiente del ingreso al Cusco, Manco Inca sería nombrado como nuevo Inca frente a todas las panacas reales, según comenta este cronista. Aunque otras crónicas refieren que fue varios días después, tras el procedimiento tradicional de los ayunos y la preparación de la ceremonia. Los españoles, por su parte, tomarían todo el oro y la plata del Cusco, saquearían templos y palacios, incluidos los jardines del Coricancha, con figuras de oro y plata a escala real. No contentos con eso, extorsionarían hasta la muerte a muchos naturales para que confesasen la ubicación de huacas y tumbas reales.
Luego recogerían también los codiciados metales de los pueblos cercanos. La llegada al Cusco reportó un enorme botín, sobre todo gracias al saqueo de las tumbas de las élites inca. Cieza de León menciona que fundarían una pequeña capilla sobre el Sunturhuasi, se repartirían los palacios inca y posicionarían cruces por el camino. De esta manera, tomaban oficialmente la ciudad del Cusco para los intereses del emperador Carlos V. Pizarro, sabiendo aprovechar la disposición del joven Manco Inca, establecería una alianza para liquidar a las fuerzas restantes de Quisquis en ataques conjuntos. Poco a poco, el general sería replegado a las tierras del Chinchaysuyo hacia el norte. Quisquis pensaba reorganizar sus ejércitos en tierras quiteñas, pero caería muerto víctima de sus propias tropas, cansadas de luchar contra los españoles y sus aliados. El famoso general morirá víctima de un bote de lanza y rematado por hachas y porras, según narra López de Gomara. Fue un trágico final para uno de los mejores generales del imperio, un hombre que había respondido con pasión a la amenaza y humillación de la invasión española. Probablemente su único consuelo fue, como dice Pedro Pizarro, que los españoles nunca le hubieron a las manos. Para fines de julio de 1534, los españoles se conducían aún bastante bien con los naturales. Manco Inca estaba agradecido con los españoles por instalarlo en el trono y haber expulsado a los quiteños. Manco Inca pensaba que tras esta pacificación y los sendos botines entregados, estos volverían a sus tierras y el Tahuantinsuyo quedaría como antes. Pero lejos de aquella situación, Pizarro realizaría la fundación de las ciudades del Cusco y luego de Jauja, ya como municipios españoles. Posteriormente, Pizarro también fundaría la ciudad de los Reyes, es decir, Lima, donde posteriormente se establecería. Una vez obtenidos, fundidos y distribuidos los tesoros de Cusco, Jauja y Cajamarca, Pizarro decidió que ya era momento de conceder el premio de las encomiendas a sus hombres. Es decir, con las reparticiones de los naturales a la protección, entre comillas, de un encomendero, se pasó de la invasión a la ocupación permanente de las tierras incaicas. El encomendero brindaba protección y se encargaba de la instrucción religiosa de los naturales a cambio del trabajo de estos en la tierra y en la extracción de metales preciosos. Fuentes escritas narran que los repartimientos entre los primeros residentes españoles no bajaban de 5.000 vasallos. Poco a poco, Manco Inca se daría cuenta de la peligrosidad de los españoles. Estos tenían intención de quedarse, y no como él inicialmente creía, que venían a pacificar las tierras. Mientras tanto, en Quito, un español llamado Benalcázar había quemado vivos a ex capitanes de Atahualpa tras una patriótica resistencia en tierras norteñas. En Cusco, habían apresado a Huilac Humu, llamado Vilaoma por los españoles, el sumo sacerdote del sol con un rol muy importante en el Tahuantinsuyo. Las crónicas españolas lo comparan con el papa del cristianismo. Los españoles habrían hecho pagar un cuantioso rescate para liberar a Vilaoma. Asimismo, algunos españoles, de manera desleal, estimulaban la ambición de algunos hermanos del Inca para que le disputasen el gobierno. Manco Inca se mantuvo aún tolerante incluso ante el reparto de las residencias en el Cusco, la fundación de los municipios españoles y la distribución de las provincias en encomiendas. Para algunos historiadores, su actitud pasiva desde 1534 hasta mediados de 1535 pudo estar orientada en una hábil estrategia de lucha cuando los eventos propiciados se encontraban alineados. El historiador Juan José Vega plantea que para febrero de 1535, Felipillo o Felipe Huancavilca, uno de los intérpretes de los españoles que habían secuestrado hacía ya muchos años atrás, ya había dejado atrás su odio irracional hacia la nobleza incaica. Esto alentado porque Atahualpa en su momento había sojuzgado y maltratado a los huancavilcas. Este acontecimiento facilitó la aproximación del intérprete con Manco Inca, a quien le compartió el conocimiento que tenía del extraño mundo de los que muchos creían eran los pacificadores o enviados de Huiracocha. Para Juan José Vega, mientras Felipillo permanecía en el Cusco, se convirtió en el más valioso consultor del Inca en temas referentes a la naturaleza de los españoles. Este historiador rescata que Felipillo se convirtió en un patriota y conspirador en contra de los españoles. Para mediados de 1535, el Cusco era una metrópoli llena de tensiones, con un Manco Inca que ya había sido progresivamente disminuido. Buscaba en vano asentar su poder real. Manco pronto iniciaría una acción bélica en contra de los invasores. La política de colaboración a la que se sometieron Atahualpa y Tupac Hualpa había terminado.
Ahora el joven continuaría la resistencia iniciada por los que alguna vez fueron sus enemigos, Chalcochímac y Quisquis. Almagro partió a Chile el 3 de julio de 1535 en compañía de elementos inca como el Vilahoma y Pauyo Inca, creyendo hallar otro Perú según palabras del cronista Pedro Pizarro. Mientras tanto, Francisco Pizarro regresó a la ciudad de Lima a mediados o fines de agosto de ese mismo año. En el Cusco quedaban pocos españoles, entre los que se encontraban Juan y Gonzalo Pizarro vigilando al Inca. La primera acción de Manco Inca consistió en convocar a una reunión de todos los señores de las provincias de los 4 suyos, quienes disimuladamente llegaron e hicieron grandes fiestas, pero en realidad estaban acordando qué iban a hacer con aquellos extranjeros. Manco expuso las provocaciones que habían soportado él y su pueblo. Señaló que con la partida de Almagro y demás expediciones quedaban relativamente pocos españoles en el Cusco y anunció, por fin, su decisión de rebelarse. Según cuentan algunos cronistas, Manco había concertado con Vilahoma, Pauyo Inca y Felipillo la muerte de Diego de Almagro y toda su expedición en esas tierras sureñas. Cieza de León narra el discurso de Manco Inca, el cual le llegó a través de un criado de Manco, Alimache. Heos enviado a llamar, para en presencia de nuestros parientes y criados, deciros lo que siento sobre lo que esos extranjeros pretenden de nosotros, para que, con tiempo, y antes que con ellos se junten más, demos orden a lo que todos generalmente conviene. Acordaos que los incas pasados, mis padres, que descansan en el cielo con el sol, mandaron desde el Quito hasta Chile, haciendo a los que recibían por vasallos tales obras que parecían hijos salidos de sus entrañas. No robaban ni mataban, sino cuando convenía la justicia. Tenían en las provincias la orden y razón que vosotros sabéis. Los ricos no cogían soberbia, los pobres no sentían necesidad, gozaban de tranquilidad y paz perpetua. Nuestros pecados no merecieron tales señores. Antes fueron ocasión que entrasen en nuestra tierra estos barbudos, siendo la suya tan lejana de ella. Predican uno y hacen otro. Todas las amonestaciones que nos hacen lo obran ellos al revés. No tienen temor de Dios ni vergüenza. Tratannos como a perros, no nos llaman otros nombres. Su codicia ha sido tanta que no han dejado templo ni palacio que no han robado. Mas no les bastarán, aunque todas las nieves se vuelvan oro y plata. Las hijas de mi padre, con otras señoras, hermanas vuestras y parientas, tienenlas por mancebas, y hacen esto bestialmente. Quieren repartir, como han comenzado, todas las provincias, dando a cada uno de ellos una, para que siendo señor la pueda robar. Pretendían tenernos tan sojuzgados y avasallados que no tengamos más cuidado que de los de buscar metales, proveerlos con nuestras mujeres y ganado. Sin esto, han alegado así a los anaconas y muchos mitimaes. Estos traidores antes no vestían ropa fina ni se ponían yauto rico. Como se juntaron con estos, tratanse como incas, ni falta más de quitarse la borla. No me honran cuando me ven, hablan sueltamente porque aprenden de los ladrones con quienes andan. La justicia y razón que han tenido para conocimos, qué les debemos o a cuál de ellos injuramos, para que con estos caballos y armas de hierro nos hayan hecho tanta guerra. A Tabalipa mataron sin razón, hicieron lo mismo que su capitán general Chalcochímac, Rumiñahui y Sopezapagua. También los han muerto en Quito en fuego, porque las ánimas se queman con los cuerpos y no pueden ir a gozar del cielo. Paréceme que no será cosa justa y honesta que tal consintamos, sino que procuremos con toda determinación de morir sin quedar ninguno, a matar a estos enemigos nuestros tan crueles. De los que fueron con el otro tirano de Almagro, no hagáis caso, porque Pauyo y Vilahoma llevan cargo de levantar la tierra para matarlos. Dicho esto, quedaron en que Manco Inca debía de salir de la ciudad y ponerse en un lugar seguro y conveniente donde todos se juntasen. Pero yanaconas, una suerte de esclavos incaicos que habían conseguido su libertad a partir de la llegada de los españoles, se habían infiltrado entre la nobleza y reportaron los hechos a Juan Pizarro y a otros españoles. Los jefes españoles no terminaron de creer completamente estas versiones, creyendo que se trataban de exageraciones. Pero de todas maneras, mandaron a que los yanaconas anduviesen en secreto sobre el Inca y diesen cuenta de sus movimientos, aunque Manco conocía quiénes eran los espías y los eludía. Algunos cronistas refieren que la misma noche de su discurso fue apresado, otros refieren que fue días después. De todas maneras, el Inca fue objeto de una serie de hostigamientos, agravios y humillaciones, cada vez mayores a manos de los hermanos de Pizarro. Por ejemplo, para fines de 1535, se puede mencionar lo que narra Tito Cusi Yupanqui, hijo de Manco Inca, en su carta enviada al rey Felipe II, en cómo los españoles apresaron y encadenaron a Manco Inca en su palacio, solicitando un rescate tal cual habían hecho con Atahualpa.
Martín de Murúa señala como responsable de esto a Gonzalo Pizarro. Manco convocaría a su gente para que entregasen los tesoros que los españoles pedían. Una vez libre, Manco activó los preparativos bélicos y resolvió salir del Cusco. La ocasión se presentó en octubre o noviembre de ese mismo año. Una noche, sigilosamente se evadió de la ciudad y tomó el camino al Collasuyo. Cuando los españoles se dieron cuenta esa misma noche, Juan Pizarro envió a su hermano Gonzalo con un piquete de caballería para que le diese alcance a la altura de Moina, en la actual laguna de Huacarpay del Cusco. Manco oyó a los caballos aproximarse y dejó su litera escondiéndose entre las totoras. Pero finalmente, el Inca terminó entregándose, dando una explicación difícil de creer de su salida nocturna. Dijo que iba a reunirse con Almagro a pedido de este. Los cristianos le trajeron en su litera, y al llegar al Cusco, le echaron cadenas al cuello y grilletes a los pies en una prisión en Sacsayhuamán. En cartas posteriores escritas por soldados españoles hacia el rey de España, se menciona que le meaban encima y con una vela le quemaban las pestañas. Cristóbal de Molina y Cieza de León mencionan que le robaron todo cuanto tenía en su palacio. Además de los tesoros entregados para su nuevo rescate, según Tito Cusi Yupanqui, Gonzalo Pizarro cometería otra afrenta. El escándalo de la nobleza incaica estalló cuando puso los ojos nada más y nada menos que en Curiocchio, la Colla, hermana y esposa de Manco Inca. El Inca reunió y le entregó una cantidad considerable de tesoros, pero Gonzalo no cedía. Desesperado, Manco Inca persuadió a una de las compañeras de su hermana y principales de su casa, llamada Inquil, para que se vistiese como Colla. Y aunque ella reaccionó horrorizada ante Gonzalo Pizarro en un primer momento, terminó aceptando ante la furia de Manco Inca. Mientras tanto, Tiso, general de Manco Inca, incitaba a la rebelión en Tarma y Bombón. Los caciques del Collao también ordenaron a sus vasallos resistir a los españoles. En enero de 1536, Cieza de León narra en su crónica cómo los curacas de Canas asesinaron a un primer encomendero llamado Pedro Martín de Moguer. Se rebelaron y tomaron un peñol. Los Pizarro de Cusco salieron para aplacar esta rebelión. Más tarde, marcharían hacia el Contisuyo, donde también se habían asesinado encomenderos. Por otro lado, Vilaoma regresó al Cusco. Describió la crueldad de la expedición de Almagro en Chile, el ensañamiento de los soldados para con los pobladores de todas estas tierras. Al mismo tiempo, Tiso traía noticias sobre el desmoronamiento de la administración incaica y los desmanes de los invasores europeos por todo el Tahuantinsuyo. Los locales habían liquidado ya a una treintena de encomenderos en distintas locaciones. A fines de enero o inicios de febrero de 1536, mientras Juan y Gonzalo Pizarro se encontraban en el Contisuyo aplacando las rebeliones, llegó a la ciudad del Cusco otro de los hermanos Pizarro, Hernando, quien partiese a Cajamarca hacía más de 2 años para llevar el botín correspondiente a la corona española tras el rescate de Atahualpa. Francisco Pizarro había enviado a Hernando Pizarro al Cusco como su teniente gobernador por encima de Juan Pizarro. Para ese momento, Manco Inca se encontraba nuevamente en libertad. Hernando Pizarro, que había sido uno de los que se oponía a asesinar a Atahualpa en su momento, se mostró muy amigable con el Inca. Actuaba así además por instrucciones del rey Carlos V. Los primeros meses de 1536 pasaron en aparente tranquilidad. Las rebeliones parecían extintas. Manco regalaba muchos objetos de oro a Hernando, pero en realidad ganaba tiempo mientras se afianzaba la confianza de Hernando hasta que terminase la temporada de lluvias en esa zona de los Andes. Al mismo tiempo, Manco Inca ordenaba a los curacas que dieran voz de que habían tesoros fuera del Cusco, y cuando los españoles salían en la búsqueda de esos tesoros, eran asesinados. Ya al término de la temporada de lluvias, grandes contingentes de guerreros de todo el Tahuantinsuyo avanzaron hacia el Cusco, todos totalmente ignorados por los españoles y sus colaboradores. Es así como Manco Inca, habiéndose ya ganado la confianza de Hernando Pizarro, pidió permiso para ir con Vilaoma a realizar ciertas ceremonias al valle de Yucay, prometiendo traer a su regreso una estatua de oro de tamaño real de su padre Huayna Cápac. Hernando dio el permiso a pesar de las protestas de Juan y Gonzalo Pizarro. Lo que no sabía es que todos los rebeldes se estaban reuniendo en Calca, en el valle de Yucay. Tras su salida del Cusco, Manco Inca ya no volvió. En un inicio, Hernando era renuente a creer lo que estaba pasando,
pero terminó por aceptar lo acontecido y envió en persecución a su hermano Juan con 60 jinetes. En otras versiones iría el mismísimo Hernando, pero en cualquiera de los casos serían detenidos por un grupo considerable de tropas inca. Y si bien estas tropas fueron derrotadas, los españoles no consiguieron llegar a su destino, porque les dio alcance un mensajero trayendo una gravísima noticia. El Cusco había sido sitiado. A partir de ese momento, la historia de la invasión del Tahuantinsuyo tomaría una nueva andadura. Amigos, hasta aquí dejamos la primera parte de la historia de Manco Inca. Si les ha gustado el video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a nuestro canal para más de nuestro contenido. Mi nombre es Gustavo y los espero en el próximo video.